más a este video. En esta oportunidad vamos a conocer acerca de la guerra con Chile, pero sobre todo nos vamos a centrar en cuáles fueron las causas, las consecuencias que dejó esta guerra. Pero para eso vamos a recoger información de algunos historiadores de estos tres países que estuvieron involucrados en esta guerra, que son Chile, Bolivia y Perú. ¿Y por qué es importante pues recurrir a historiadores chilenos, peruanos y bolivianos? Porque obviamente cada uno de ellos tiene su propia interpretación de los acontecimientos históricos. Para ello vamos a utilizar un documental que fue elaborado por una cadena de televisión chilena. A continuación te presento las siguientes causas. Habían ciertos intereses en ciertos grupos oligárquicos chileno-británicos que veían en la expansión hacia el norte de Chile la posibilidad del desarrollo de Chile. Chile ambicionaba quedarse con los territorios de Atacama porque estos territorios encerraban mucha riqueza. Había mucho guano, salitre, plata, cobre y otros minerales. Los tres países estaban involucrados, Perú, Bolivia, Chile, por los intereses salitreros, y ahí se va a ir originando la guerra. Chile es una nación muy pobre que tiene una burguesía muy grande, ¿no? Chile antes de la guerra le queda chico. Un año antes, en 1873, Bolivia y Perú han firmado un pacto secreto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Era acaso una alianza militar contra Chile? Este pacto secreto que hubo entre Bolivia y Perú, ¿a qué se debía y era solo defensivo? Eminentemente defensivo. Justamente era un pacto que se firmó ante las pretensiones bélicas de Chile. Se dice que es un tratado defensivo, pero los gobernantes de América que conocieron el tratado estimaron que era un tratado contra Chile, sencillamente. La historiografía chilena interpreta este tratado como una especie de preparación para una posterior guerra. La historiografía peruana no cede en eso, yo no cedo en eso, yo mismo estoy convencido que el tratado tenía una intención defensiva, por si acaso. Un dato doloroso hasta el día de hoy para los historiadores bolivianos es que los empresarios de las minas de plata estaban más interesados en explotar estas riquezas. En 1876 llega al poder mediante un golpe de Estado el general Hilarión Daza. En 1878, apenas 2 años después, decreta un impuesto para la compañía de salitres de Antofagasta de 10 centavos por quintal de salitre exportado, lo cual contravenía los términos del acuerdo de 1874. Luego decretó el pago de un derecho municipal por alumbrado público y otro por el uso de lanchas en la bahía. Y era un impuesto tan mínimo, que no podía dar lugar pues a la hecatombe de una guerra. Ese impuesto estaba destinado para efectuar la reconstrucción de las destrucciones que había ocasionado el terremoto en Antofagasta. Pero lo que importa en derecho internacional no es el detalle de una medida, sino que se está violando un tratado. Y los tratados se comienzan a violarlos por pequeños asuntos y se termina en los grandes asuntos. Bolivia no está en condiciones de romper un equilibrio por la vía de desconocer un acuerdo. Fue completamente imprudente. Como acabamos de ver, esas fueron las causas y ahora a continuación te presento las consecuencias. Una vez terminada la Guerra del Pacífico, las tropas chilenas regresan a Valparaíso y Santiago. Es durante este regreso a casa cuando el roto chileno vive su breve momento de gloria. De ser visto como un personaje levantisco, indeseable, creador de desórdenes, a medida que avanza hacia el norte se convierte en una especie de héroe popular, ¿no? La oligarquía entonces no puede negar que es el roto que ganó la guerra, ¿te fijas? Especialmente los batallones, los mineros, la Atacama, qué sé yo. Entonces cambia la percepción y se le recibe con arcos de triunfo en la Alameda, se le aplaude. La reinserción social de los veteranos se vuelve muy difícil. Más de 4.000 regresan mutilados. Cientos de ellos se ven obligados a acreditar su daño físico para recibir pensiones de invalidez.
la mayor parte de las veces, las pensiones resultan insuficientes. Y aquí aparece entonces de nuevo el vagabundaje, con una diferencia. Ahora este es un peón que se acostumbró a andar con fusil a caballo y matando. Entonces, recrudece la delincuencia después de la Guerra del Pacífico. ¿Qué ganó Chile con este conflicto? Es fundamental para definir el equilibrio geopolítico de América Latina, ¿no? Rompe esa disputa por la hegemonía que venía desde fines del periodo colonial entre Chile y Perú, entre Valparaíso y Callao. El desarrollo de Chile durante el siglo XIX y buena parte del XX va a depender de su dominio en el Pacífico, de su dominio de las salitreras, de su dominio de estos recursos naturales. ¿Qué perdió Perú con la guerra? Para el Perú, la pérdida de 191.000 kilómetros cuadrados de territorio. Lo más importante, acaba las posibilidades históricas de que se pudiera constituir aquí una burguesía con un proyecto nacional propio. Y la burguesía peruana en el futuro, en la posguerra, va a resignarse a ese papel de socia menor del imperialismo, ¿no? Garantizar el orden interno para los negocios de las empresas extranjeras, pero sin ninguna pretensión de independencia. ¿Qué perdió Bolivia con esta guerra? Bolivia entregó todo un departamento, desde el paralelo 23 hasta el río Loa. Una extensión de territorio enorme y riquísimo. En 1879, esta era la realidad geopolítica sudamericana. Para 1884, cuando la Guerra del Pacífico termina, el mapa ha cambiado drásticamente. La principal consecuencia de la guerra sigue siendo la mediterraneidad boliviana. El salitre, que había sido el gran detonante de la guerra, quedó bajo el monopolio mundial chileno. Para el presupuesto chileno, el salitre en 1880 representa el 5%. En 1885 representa el 52% del presupuesto. Pero hubo inversionistas ingleses que en plena guerra compraron los yacimientos a bajo precio y se convirtieron en sus nuevos dueños. De ahí en adelante, el fisco chileno solo recibiría ingresos millonarios a través de los impuestos. Se produce la paradoja de que Chile, ¿no es cierto?, la oligarquía, la que provocó la guerra, si podríamos decir, asociada con los ingleses, no gana nada. Pero el Estado sí. Y por eso Balmaceda comienza a construir, ¿verdad?, obras públicas como loco. Bueno, y eso explica por qué la oligarquía después se mueve para controlar el capital que tenía el Estado y parlamentariza el Estado. ¿Fija? Y por eso que derriban a Balmaceda para distribuirse mejor la torta y tenemos ahí 20 años que estrujan al Estado hasta que provocan su quiebra, por 1922. Entonces, por eso Chile ganó, cierto. ¿Qué ganó? La paradoja de esto es que tampoco el salitre es una completa bendición para Chile, ¿no? El primer golpe militar que ustedes tienen es por la nacionalización del salitre por Balmaceda. ¿Por qué? Porque Nor se ha apropiado en una década de lo que Chile acaba de conquistar. A la larga perdemos todos y sabemos quién es el ganador. Lo que más llama nuestra atención fue que al final, tanto Chile como Bolivia y Perú sufrieron cuantiosas pérdidas. Y obviamente después de esas pérdidas van a tener mucho endeudamiento. Sin embargo, hay alguien que terminó como principal ganador a pesar de que no puso la carne en cañón, es decir, no puso soldados de su país. ¿Quién fue? Fue nada más y nada menos que... Este fue el principal país que se terminó beneficiando de este conflicto. Como hemos visto, cada país tiene su interpretación de cuáles fueron las causas del conflicto y asimismo hemos podido conocer cuáles fueron las consecuencias que dejó esta guerra para estos países involucrados. Como acabamos de ver, las guerras solamente traen muerte, destrucción, pérdidas económicas, entre otras consecuencias. Eso sería todo, gracias por ver este video. Si quieres conocer más acerca de esta guerra, te voy a dejar acá abajo los enlaces. Eso sería todo, hasta la próxima. Gracias.